Son deportistas de máximo nivel jugando a juegos que jugaba yo con 8 años. Yo creo que en el momento que lo hacemos todo, cuando nos damos cuenta que no vamos a ser futbolistas. Y eso tiene mucha influencia después en cómo entrenar a esas personas. Bueno, no tiene nada que ver entrenar a un árabe que está justo haciendo el Ramadán con un griego. La salud mental probablemente sea o la que más influencia tiene sobre el rendimiento final. Las condiciones que tienen esas futbolistas pues no son acorde a su nivel de implicación con el deporte. Claro, si el entrenador viene con mucha gente y luego lo destituye y se va con mucha gente, pues al final hay que dar siempre un vacío. Cada vez que se va el entrenador hay que empezar de cero. Como apoyo para los jugadores, al final es súper complicado porque también eres como una esponja emocional todo el rato. No te puedes imaginar los efectos positivos que tiene eso en la dinámica del grupo, en la unión que se crea. Típico profesor que te decía, aquí probado físico no vaya a ser ninguno. Pero al final es intentar incentivar y sacar lo mejor de cada persona. Para ser como mínimo igual de importante que toda la parte de conocimiento. Sabes de qué va el juego. Estamos hoy en un nuevo episodio de Liderarte, especialmente con una persona que yo conozco desde hace bastante tiempo y que Álvaro ha tenido también el placer de conocer hoy, que es Sebastián López Vascón, que es una persona bastante relacionada y vinculada en el ámbito del deporte, que ahora nos contará él un poquito más. Nosotros en Petit Comité lo vamos a llamar Sebas porque él nos da permiso. Y para romper un poco la dinámica, por así decirlo, con el resto de episodios que siempre hemos presentado al invitado, sí que me gustaría preguntarte a ti cómo te definirías tú y quién es Sebas realmente. Pues, a ver, yo me defino como una persona, bueno, Sebas es un chico de Sevilla, de toda la vida, de su pueblo, de Mairena. Y bueno, me defino como una persona sobre todo apasionada. O sea, yo todo lo que he hecho en mi vida siempre he intentado hacerlo con la máxima pasión. Soy una persona muy entusiasta, es decir, todo lo que hago lo hago con mucho entusiasmo y es un poco mi moto dentro de la vida, ¿no? Que todo lo que lo haga al 100%. Nunca hago nada a medias tintas, ni en lo laboral, ni en lo personal, y un poco yo creo que eso es lo que me define, ¿no? El hacer las cosas con mucha pasión. Tengo mucha pasión por el deporte, por el fútbol en concreto, tengo pasión por mi familia, mi ciudad. Además que es verdad que doy fe, que la parte de la familia es algo como que tienes súper latente. Exactamente, tengo una relación muy cercana con toda mi familia, con mis amigos. Es algo que, bueno, me cuesta un poco de trabajo porque mi trabajo me lleva a estar fuera mucho tiempo, pero bueno, aún así siempre intento mantener esa relación, estar siempre muy cerca de ellos, independientemente de dónde esté en el mundo, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que la pasión y el entusiasmo son dos características que me definen, yo creo, bastante bien, ¿no? La verdad que sí que ha sido una buena definición. Así que nada, bienvenido a nuestra casa. A liderarte. A liderarte. Esperemos que estés a gusto aquí con nosotros y que disfrutes del episodio de hoy. Seguro. Así que nada, para ir empezando ya un poquito, como tú mismo te has definido como muy familiar y todo, me gustaría que empezase a destacar un poquito qué momentos de tu infancia con la familia empezaste a darte cuenta que tu vida iba orientada al deporte, a la preparación física. O sea, primeros recuerdos que puedes tener en plan de esto me gusta o esto me llama la atención y me despierta. Bueno, pues mi familia ha sido siempre muy deportista, mucha influencia de mi padre. Mi padre ha practicado todo tipo de deporte, entonces mis recuerdos de infancia son estar en la calle haciendo deporte. Fútbol en concreto no mucho, antes se jugaba mucho más en la calle de lo que se juega ahora, pero bueno, prácticamente cualquier deporte, ¿no? Luego, mi abuelo es la persona que me metió más, digamos, el veneno del fútbol, de llevarme al campo. Esa influencia de mi abuelo ha ido mucho en el fútbol. Yo aparte tenía una relación muy estrecha con mi abuelo, entonces todo lo que es el fútbol ha sido a través suya, ¿no? Y luego en cuanto al deporte en general, pues mi padre, ya te digo, ha practicado cualquier deporte, entonces los fines de semana yo lo que recuerdo es ir a hacer desde fútbol hasta tenis, hasta apuntarnos a una escuela de patinaje con mi padre, o sea, todo tipo de actividades deportivas. Y bueno, luego en cuanto a recuerdos de la infancia, pues desde muy pequeño empecé a competir, primero en natación, estuve en el equipo de natación de Mairena, que bueno, el Club de Natación Mairena a día de hoy pues está en primera división de España, hay mucha cultura de la natación en el pueblo, en Mairena, y estuve compitiendo desde muy pequeño. Después pasé al fútbol ya de forma federada con 8 o 9 años y tuve que dejar la natación porque no podía complementar más cosas, pero mis recuerdos son estar en el fútbol en el colegio, fútbol en la calle en el parque, fútbol en el Mairena y bueno, al final pues mis recuerdos son todos muy positivos porque a día de hoy mis mejores amigos son mis amigos del fútbol de cuando tenía 8 años, son mis amigos actuales 30 años después, ¿no? Entonces
todos mis recuerdos felices están vinculados al deporte. También, en base a lo que estábamos leyendo también al principio, al preparar más o menos qué tipo de temáticas y preguntas hacerte y tal, de tema de rugby también has estado vinculado. Sí, bueno, estuve vinculado al rugby, pero una etapa bastante cortita, que estuve con muy buena etapa, muy cortita pero muy buena. Estuve en el Club Ciencias de Rugby, que ha tenido ya muchos nombres, el Cajasol, el que era ante el Monteciencia en su momento, que estuve ahí haciendo mis prácticas de la carrera. Las hice como preparador físico del Sub-18 con Paco González y con Iván, con el Peli, que eran los entrenadores. Y bueno, para mí fue descubrir un mundo nuevo, porque bueno, el rugby lo había visto algo por la tele, pero nunca había estado dentro del mundo del rugby. Y fueron unos meses, fueron como 6 meses o así de práctica, pero es verdad que yo hice la temporada completa con ellos porque estaba tan a gusto que me quedé, y muchos de los chavales que entonces entrenaba, pues sigo manteniendo relación con ellos. Y para mí fue un descubrimiento el rugby porque es una cultura totalmente distinta a la del fútbol. Hay unos estándares de trabajo muy superiores a los del fútbol, por suerte o por desgracia para mí que trabajo en fútbol, pero para mí fue de verdad una experiencia que me cambió totalmente la perspectiva, todo el tema del tercer tiempo, del respeto al rival, de cómo se empujan unos a otros para realmente dar lo máximo. O sea, me pareció un deporte mucho más, dentro de que todos son deportes colectivos los que yo he trabajado, el fútbol especialmente, ¿no? Más colectivo aún si cabe, ¿no? Donde se mira mucho más el equipo que la individualidad y donde hay esa cultura de respeto al grupo, respeto al trabajo y demás. Entonces la etapa en el Ciencia para mí fue corta, pero muy, muy positiva. Que yo creo que es súper importante probar muchos deportes a lo largo de tu vida. Mira que yo soy muy fanático del fútbol y del pádel, creo que todo el mundo diría ahora mismo que es el boom, ¿no? Sí. Pero que hay que tirar por deporte que la gente no tiene tan al día a día a mano, pero son importantísimos, que después todo el mundo lo vemos en los Juegos Olímpicos y dice, yo qué guay, yo quiero jugar no sé cuánto. Y hay que... En España sobre todo lo que más potenciado está, por así decirlo, es el fútbol, el tenis también, el baloncesto incluso. Ahora se está, creo yo, empezando a potenciar mucho más, porque es verdad que en Estados Unidos y tal sí, pero en España está bastante acentuado, pero no en comparación con el fútbol, que yo creo que es la primera industria de... Sí, yo creo que el fútbol es el deporte rey, no solo en España, sino mundialmente. Al final es el deporte más fuerte en cuanto a recursos económicos, sobre todo en España hay una gran diferencia con el resto de deportes. Y ahora está empezando el pádel mucho, o sea, hay un boom de pádel. Yo, por ejemplo, que he tenido la suerte de estar fuera y he visto cómo ha llegado el pádel a diferentes países que cuando yo llegué no existía, y he visto cómo se ha ido desarrollando y ya el pádel es un boom en cualquier parte del mundo, ¿no? Pero en España, por ejemplo, lleva ya más años pero creo que al final es muy importante. Al final, no solo desde el punto de vista como preparador físico, como entrenador, que te da, pues al final te da un bagaje importante en cuanto a conocer las demandas de diferentes deportes y te hace, creo que mucho mejor profesional, porque al final no tiene nada que ver entrenar a un luchador de kickboxing que entrenar a un futbolista, son demandas completamente distintas, pero te ayuda, pero sobre todo lo veo desde el punto de vista del jugador. O sea, para mí, creo que ahí ya hay mucha evidencia científica en cuanto a cómo afecta el tener esa exposición temprana especializada con respecto a no tener esa especialización temprana y poder tocar una variedad de deportes que te hacen que motrizmente sea mucho más rico y que el día de mañana probablemente eso te conlleve a ser mucho más capaz en muchos de los movimientos, y en ese sentido pues a que las lesiones, este tipo de historias que te predisponen, al final cada deporte tiene sus lesiones más específicas, digamos, y estás como condicionado o adaptado a tu deporte y a este tipo de lesiones, pues esa exposición temprana al multideporte y demás parece ser, por lo que se está viendo, que hay una relación positiva con... Y además creo que personalmente ayuda mucho el crecimiento de los chavales y de las chavalas, mucho en el día a día de conocer cosas nuevas, de abrir la mente, de vivir experiencias nuevas y no siempre en lo mismo que estamos acostumbrados, ¿no? Y creo que es importantísimo el papel ahí de los padres y de los abuelos, como tú has comentado en tu caso, igual que el mío. Yo me acuerdo siempre en mi infancia un balón, yo las máquinas muy poco, y creo que se está perdiendo eso, y creo que es muy muy importante, no solo ya por la parte que hablaremos tuya de preparador físico y todo ese tema, sino de vivir, de aprender mucho personalmente. Sí, yo creo que es la gestión, sobre todo de gestión social, es decir, el tú ser capaz de relacionarte con gente. Yo mi recuerdo, por ejemplo, del fútbol es que he tenido la suerte de estar en equipos, por ejemplo, del pueblo, donde tú tienes gente de todo tipo, del mejor sitio del pueblo y que tienen facilidades todas las del mundo, y gente que tiene más problemas, pero
ahí todos nos poníamos a la misma altura y tú ahí creo que al final tú desarrollas una empatía de saber ponerte en el sitio de uno, en el sitio del otro, y te da mucha destreza para poder relacionarte con todo tipo de personas, para resolver conflictos, que se está perdiendo mucho en la infancia, la capacidad de resolver conflictos, de gestionarte tú mismo, por ti mismo, tus cosas. Entonces cuando a ti te soltaban antes en el parque o en un equipo, pues creo que al final eso desarrolla habilidades en ti que son muy positivas para tu futuro, para tu trabajo, para tu vida. Es como terapia de exposición al final. El mero hecho de ahora, a día de hoy, un teléfono móvil, un iPad, un ordenador tal, al final es como que no te hace enfrentarte a ese tipo de situaciones y al final las habilidades no las desarrollas. Yo, mis recuerdos, pensando y analizándolo mientras tú lo estás hablando, es verdad como que creo que fui como una de las últimas, a lo mejor tú también, generaciones, sí, tú eres más yo pequeño que creo mi generación ha sido de las últimas. El corte, por así decirlo, donde yo recuerdo era... el trato con mi madre era haz los deberes y si haces los deberes te vas a jugar al fútbol, te vas a jugar al patio del colegio, no sé cuánto, y era como a mi hermana, Paloma, tenemos que hacerlo súper rápido porque nos tenemos que ir, o sea que el deporte en ese sentido aporta muchísimo. Y no solo el deporte, jugar, salir a la calle. Es verdad que la sociedad cambia mucho, la tecnología ha influido, pero también la protección de los padres que tienen hoy con los hijos, provocada también por muchas cosas que han pasado en la calle. Sí, el que darte facilidades al final, claro, muchas veces te hace no enfrentarte, ¿no? Y no desarrollar... Pero en ese sentido lo que tú dices, yo creo que el juego es igual o más importante que el deporte. Al final casi todos los deportes son un juego, ¿no? Pero el jugar, o sea, yo siempre digo, muchas veces me preguntan alumnos, gente que quiere empezar la preparación física y demás, oye, ¿y qué asignatura? ¿Y dónde me tengo que...? Para mí, lo digo siempre, la asignatura más importante que yo tuve en la carrera fue juegos y habilidades motrices. El mejor profesor que he tenido en la carrera, Julio Radó, que desde aquí le mando un saludo. Las cosas que me enseñó a mí Julio en esa asignatura, esos juegos, yo a día de hoy los hago con los deportistas profesionales, que dicen, pues es imposible que estén jugando a piedra, papel o tijera, o que estén jugando a juegos populares de toda la vida, a pañuelitos, son lo que más se disfruta. Pero no te puedes imaginar los efectos positivos que tiene eso en la dinámica del grupo, en la unión que se crea como grupo, y ves a personas que son deportistas de máximo nivel jugando a juegos que jugaba yo con 8 años y con más compromiso en esos juegos que en el propio entrenamiento, ¿no? Y yo creo que eso es algo que se pone un poco en segundo plano cuando se entrena, ya un poco relacionando con el mundo de la preparación física y eso, pero o sea, aparte de porque hay evidencia científica detrás y demás, que el vincular la actividad deportiva a que haya un trasfondo de juego, que eso sea un juego y no sea una tarea simple, sino que tenga un juego detrás, produce efectos mucho más positivos que si lo hiciera sin jugar, ¿no? Además creo que en el juego se aprenden muchas características de un líder, se aprenden muchos rasgos, porque es donde tú te haces con tu equipo, es donde se ven las características de las personas que sirven a lo mejor para, malamente hablando, mandar y ser un líder, y ahí se ven muchas características que hoy en día con una máquina las pierdes. Pero también yo creo que hay muchas cosas que las podemos desarrollar poco a poco, en plan, también. Al final yo creo que en ese sentido se tiene que perder un poco también el concepto como de mandar, por así decirlo, y intentar, justo ahora que estamos en liderarte también, intentar ser todos, en nuestra medida, los mayores líderes. De hecho, recuerdo como metáforas, por así decirlo, de películas y demás, donde a lo mejor pues el mayor líder de la compañía, tristemente, en el sentido de que la cúpula no está formada, a lo mejor podría ser un asistente de algo que no tiene que estar en un organigrama súper alto, pero al final es intentar incentivar y sacar lo mejor de cada persona. Me sacan las personalidades, el que más anima, el que más tira del carro. No, en ese sentido yo creo que eso, que cada uno tiene su liderazgo, su concepto, su parte y su particularidad en su liderazgo, ¿no? Pero que en organizaciones que son mastodónticas, por ejemplo el club de fútbol, muchas veces tiene una importancia capital el utillero, pero no ya solo por el trabajo que se empeña, sino por la unión que produce a nivel de que todo el mundo lo quiere, el ambiente positivo que genera, y son personas que a lo mejor no se le tienen tan en cuenta en lo que es el éxito que luego se dé, pero que tiene una importancia brutal el que ellos estén bien y que hagan que los demás estén bien en el día a día. Eso tiene un efecto positivo, ¿no? Antes lo estábamos hablando tú y yo, antes de empezar la entrevista, los pocos reconocidos, no dentro del club y del trabajo, sino mediáticamente, los preparadores físicos. No tiene ese valor fuera, o por lo menos ese reconocimiento fuera. Dentro estoy seguro que sí, porque es que el fútbol hoy en día es súper físico, pero fuera no está tan reconocido como a lo mejor un segundo entrenador, y eso se nota. Sí, a ver, yo creo que lo que hablábamos ahí fuera un poco, ¿no? Que al final el preparador físico es más anónimo, ¿no? No se conocen tanto, bueno, menos los 2 o
un poco que han sido así más mediáticos, Sí, por más. tema de prensa y este tipo de historias, pero es verdad que a lo mejor no se conocen los nombres de los preparadores físicos como se pueden conocer, por supuesto, los de los entrenadores o los de a lo mejor los segundos entrenadores y por supuesto de los futbolistas, que al final los futbolistas pues evidentemente son los protagonistas y todos los demás somos gente que estamos ahí alrededor un poco para ayudarles a ellos a que den el mejor rendimiento posible, pero yo considero que dentro de lo que es la industria del fútbol sí se reconoce valora mucho al preparador físico y el preparador físico llegó al mundo del fútbol no hace tanto y ya está para quedarse y cada vez tiene más protagonismo, no solo en la parcela física, que siempre se ha visto un poco como una parcela apartada, ¿no? En el pasado, que era como el que los pone a tono, entre comillas, o el que los hace estar bien físicamente, el que los hace correr, y ya se está un poco haciendo una transición hacia una figura de preparador físico más como un educador físico, no solo con respecto a los jugadores, sino con respecto también al entrenador, al cuerpo técnico, en cuanto a establecer una serie de hábitos dentro del propio club, la educación al deportista en cuanto al cuidado personal, que los jugadores cada día son más conscientes de lo importante que es para ellos cuidar de su cuerpo, porque bueno, al final el jugador tiene que entender que el cuerpo es su templo, es su ¿no? empresa. Sí, Al final, mientras mejor esté y más años pueda jugar, más dinero va a ganar. Al final es un trabajo y el jugador cada vez entiende más eso como individuo que tiene que cuidarse, entonces el preparador físico ahí tiene un rol muy importante a nivel de educación y demás, y luego tiene también un rol muy importante en cuanto a planificación de lo que es la periodización de contenido y toda esta parte que antes se veía más como, bueno, a este lo ponen aquí, que los ponga ya a correr y que no se metan más nada, ¿no? Está cada vez más vinculado al juego, cada vez el preparador físico entiende más del juego como tal, del fútbol, no solo de la parte de la física. Entonces creo que dentro de los clubes o dentro de la industria del fútbol sí está muy reconocida la figura como una figura bastante importante dentro del organigrama de un club, ¿no? Es lo que tú estás diciendo, que a lo mejor mediáticamente Sí, no está muy no reconocido. tanto, pero que internamente sí se es consciente de la figura clave de lo que aportáis. Yo ahí desde el desconocimiento estoy intentando meterme en una vena futbolística. Yo soy bética, no puedo hablarlo aquí muy alto porque hay muchos sevillistas aquí de por medio, pero bueno, no pasa nada. Dentro de esta parte, ¿qué es un staff completo, por así decirlo? ¿Qué tipo de especialistas hay dentro y cuál suele ser la función de cada uno de ellos, más o menos, por así decirlo? A ver, realmente hay muchas posiciones dentro de los clubes de fútbol ya cada vez, porque hay cada vez más especialistas, más especialización, entonces lo que antes hacía una persona hacía 10 cosas, ya hay 10 personas, normalmente, sobre todo en los clubes que tienen más recursos, hay 10 personas haciendo cada uno una cosa, ¿no? Que eso tiene sus ventajas y tiene sus desventajas, ¿no? Siempre hablamos del conocimiento vertical, conocimiento horizontal, no sabemos hasta qué punto tener más gente es positivo o puede ser negativo porque haya falta de comunicación, que muchas veces los clubes, para mí es de las cosas más importantes, es la comunicación entre departamentos, entre que parece que somos todos el mismo club y demás, pero luego muchas veces funcionan de forma aislada el departamento médico, el departamento de rendimiento, se intenta que no, pero por la parte de ego y demás, que una empresa al final. En el mundo del fútbol hay mucho, sí. igual que en el mundo de las empresas, pues muchas veces no es la comunicación que debería ser, ni se trabaja de forma tan colaborativa como debería ser. Pero bueno, así por resumir un poco la estructura de un club, normalmente el club suele tener su estructura propia de club, donde normalmente el departamento médico suele pertenecer al club y suele estar ahí de forma estable, y normalmente suele ser el entrenador el que viene nuevo con un staff propio, que normalmente pues puede ir desde que vaya con una sola persona que sea su ayudante hasta que vaya con 7, 8 o 10 o los que considere o los que el club le permita, ¿no? Que eso tiene sus ventajas respecto al entrenador porque tiene a la gente de su confianza, conocen cómo entrenan, cómo trabajan, y eso hace que todo sea un poco más fácil al principio, sobre todo porque ya sabemos un poco, nos conocemos todos y sabemos un poco por dónde va cada uno. Pero bueno, también tiene sus desventajas respecto al club porque como hay tanta inestabilidad en el fútbol, hay cambios continuos de entrenadores y demás, pues claro, si el entrenador viene con mucha gente y luego lo destituyen y se va con mucha gente, pues al final ahí queda siempre un vacío y es como que se queda un solar cada vez que se va el entrenador, hay que empezar de cero y hay que empezar a construir el club de cero, ¿no? Entonces, en ese sentido yo siempre pongo el ejemplo respecto al preparador físico o respecto a cualquier posición en un club, pero en mi caso el preparador físico tiene un millón de funciones las cuales él no puede controlar solo, ¿no? Entonces yo digo siempre que un preparador físico está haciendo malabares con 1000 pelotas y con 1000 pelotas se te caen. Entonces tienes que tener gente que te esté tirando pelotas también y manteniendo un poco. Entonces yo creo que tiene que haber personas que un poco coordinen esas funciones para que vayamos todos en el mismo camino, en una línea, pero si queremos controlar tantas cosas como se quieren controlar a día de hoy, por toda la tecnología que hay, por todos los recursos que hay, necesitamos de más recursos humanos, porque yo creo que los recursos tecnológicos a día de hoy hay 1 millón, pero muchas veces los clubes invierten mucho en los recursos materiales y demás, en la tecnología,
pero no invierte tanto en recursos humanos. Entonces eso al final hace que no se pueda aprovechar el potencial que puedas tener para trabajar por la falta de personas. Al final yo siempre digo que tienes que controlar lo controlable y no querer controlarlo todo, porque si no al final es que no controlas nada. Entonces eso es un poco cómo se estructura un club, bueno, aparte ya de la parte de marketing, empresa, pero digamos la parte técnica, pues está principalmente cuerpo técnico, cuerpo médico, suele haber un área de rendimiento, área de análisis, hay como diferentes departamentos que todos al final tienen el mismo objetivo, que es que haya un rendimiento colectivo e individual pues el máximo posible, que vaya bien y que la pelota entre, que al final eso es lo que es lo importante. Destaca que tú estás en un staff técnico con un pedazo de entrenador, como Manolo Jiménez, hay que destacarlo, que llevan vivido ya muchos años con él y diferentes experiencias, ahora comentaremos más en profundidad. Sí, no, para mí Manolo pues, evidentemente para mí ha sido la figura más importante dentro de mi carrera profesional. ¿Con qué edad empezaste con él? Empecé con él muy joven, con 24 años. La primera etapa en Grecia y bueno, llevo 8 años trabajando con él y bueno, la verdad que pues he aprendido pues todo lo que no había aprendido antes y todo lo que no está en los libros y en los másteres y ese tipo, sino al final él tiene muchísima experiencia no solo como entrenador, también como jugador, porque bueno, ha sido jugador profesional en Sevilla muchos años y en la selección y demás, y al final eso te da una parte que yo creo que es muy importante, que es la parte de vestuario, la parte de relaciones sociales, que yo creo que eso muchas veces la gente no la tiene tan en cuenta y creo que puede llegar a ser como mínimo igual de importante que toda la parte de conocimiento. Creo que hasta más. Sabes de qué va el juego, sí. Como diría. Pero claro, al final es sobre todo las relaciones con 25 personas, jugadores, más 30 personas que hay allí trabajando contigo, y ese día a día, esa gestión de personas, esa gestión de relaciones, interacción entre uno y otro, el estar tú un poco en medio, yo creo que eso es mucho más importante que saber el entrenamiento, que tienes que saber. Eso se te presupone porque por eso estás trabajando allí de lo que estás trabajando, ¿no? Pero creo que es mucho más difícil aprender la parte de cómo funciona un vestuario, cómo funciona el fútbol por dentro y demás, que lo otro, entre comillas, lo puede aprender cualquiera que lo estudie, ¿no? Yo creo que una vez, esto lo hablamos hace mucho tiempo, hace años, pero creo que comentabas un ejemplo de que justo antes, previo a un partido, como que en vez de centrarse más en la parte técnica, por así decirlo, de calentar, bueno, calentaréis por supuesto, y perdonad mi desconocimiento técnico, pero que también era muy importante esa la parte humana de qué necesitan los jugadores ahora mismo, que es desinhibe tu mente y vamos a hacer un juego o lo que sea, o cualquier tontería. Y no recuerdo qué juego dijiste, pero era como teóricamente como una tontería o chorrada, pero que realmente es muy efectivo. No, yo te digo, en ese sentido, o sea, evidentemente que calentamos y hacemos todo lo que, por supuesto, que hay que hacer desde el punto de vista técnico. Que si no, los aficionados me matan. Pero que es verdad que hay momentos en los que tú tienes que entender que lo que pide, o lo que pide la situación, o lo que pide el jugador, lo que pide el equipo, y a lo mejor lo que tú tienes planificado desde el punto de vista más científico, técnico, desde el punto de vista del entrenamiento, no cabe ahí, y cabe a lo mejor otra cosa que no tiene absolutamente nada que ver, pero que va a generar un efecto mucho más positivo, porque al final estás trabajando con la frase, ¿no?, que se dice siempre, ¿no? Estás trabajando con personas, pero es que es la verdad, estás trabajando con personas. Entonces yo muchas veces, el hacer un juego el mismo día de partido, un partido que hay una tensión brutal, que hay un nerviosismo, que tú notas que la gente está un poco con ese miedo, llámalo entre comillas, con esa tensión, esos nervios, pues a lo mejor hace un juego absurdo de niños donde todos se den un abrazo y terminen saltando y chillando, los hace cambiar el chip, relajarse, desconectar, y yo creo que el saber interpretar ese tipo de situaciones y cuándo cabe, cuándo no cabe, igual que otras veces no cabe, ¿sabes? Otras veces a lo mejor no está el horno para bollo y no es el momento, ¿no? Sí. Entonces creo que ahí el saber decidir ahí tiene mucha parte del éxito posterior que se dé, no digo ya respecto al resultado, sino respecto a tu relación con el grupo, a cómo ellos te perciban y demás, ¿no? Y ser flexible, sobre todo, no ser una persona imponga y demás, ¿no? Bueno, y siguiendo un poquito con el hilo de la conversación que estamos teniendo, ¿en qué momento ya piensas que dices tú, esto es lo mío, quiero ser preparador físico? Porque al final tú eras un deportista y tú ibas orientado, me imagino, que a ser un deportista. Pero ¿en qué momento dices tú, no, voy a la preparación física, que creo que es lo mío? Pues yo creo que en el momento que lo hacemos todo, cuando nos damos cuenta que no vamos a ser futbolistas. ¿Te das cuenta que no? Final, evidentemente yo pienso que casi todos los que estamos trabajando en fútbol, la gran mayoría, somos futbolistas frustrados. Es decir, yo me sigo considerando futbolista porque sigo jugando al fútbol. Yo también, no te preocupes. Semanalmente, diariamente.
Pero yo creo que llega un momento, para mí el momento clave fue cuando con 18 años me rompí el cruzado. Me rompí el ligamento cruzado, yo ahí era todavía como que seguía intentando jugar y seguía compitiendo y demás, y ese momento fue la primera vez que fue, ojo, cuidado, porque cuando uno se lesiona le cambia la vida, ¿no? Yo estaba para entrar a la universidad en ese momento, la lesión me hizo que no pudiera entrar ese año, por el tema de las prácticas y todo este tipo de historias. Entonces, y también viví ese proceso de recuperación, que yo nunca había tenido una lesión y demás, y vivirla con un preparador físico y demás me alimentó más, si cabe, lo que yo tenía claro que me iba a dedicar al fútbol, en cualquiera de sus facetas, ya fuera como preparador físico, como entrenador, como futbolista, era lo que quería, evidentemente, pero yo creo que ahí en ese momento fue un poco cuando me hizo ya el clic del todo, decir, esto es lo que yo lo que quiero es estar al lado de deportistas, quiero ayudarlos en este tipo de procesos, ya sea como redactado de lesiones o simplemente acompañarlos a que den su mejor versión, y para mí yo creo que ese fue el momento, el punto de inflexión, aunque yo ya lo tenía claro, la verdad, yo desde que entré ya en bachillerato y demás, todo mi foco era sacar las mejores notas para poder entrar en ciencia del deporte y dedicarme, siempre tuve claro que quería dedicarme a la preparación física, a la parte de rendimiento, igual que otras personas que se dedican a la parte de gestión. Yo siempre tenía claro que lo mío era rendimiento, yo quería entrenar gente, quería entrenar equipo, quería entrenar deportistas, y es verdad que no es una decisión fácil, porque yo creo que al principio todo el mundo entra un poco, a todo el mundo nos encanta el fútbol, sobre todo aquí en España, en Sevilla, mucha afición, y entonces la mayoría de mis compañeros que entraron en la carrera, pues todos sueñan con ser preparadores físicos de fútbol, pero es verdad que cuando entras te quitan un poco la ilusión o te ponen un poco los pies en la tierra, ¿no? Porque al final el mensaje, yo recuerdo perfectamente las primeras clases que te venía el típico profesor que te decía, aquí preparador físico no vaya a ser ninguno, aquí pero yo en ese momento, por ejemplo, para mí eso fue una motivación extra, sí, en plan, porque también vi como mucha gente tiraba la toalla ya, sin haber empezado la carrera, digamos, sin haber empezado esa competición a llegar a lo que ya mucha gente era, no, esto es muy complicado, yo voy a hacer el máster, voy a sacar mi plaza de profesor, el otro decía yo voy a opositar a otra cosa, yo voy a ser entrenador personal en un centro, todo el mundo un poco se iba ya como a esa parte de, bueno, yo me voy a asegurar lo mío, ya después, y yo pues hice todo lo posible por seguir ese objetivo, que pues yo tenía claro que era lo que quería, no tenía evidentemente garantía de que fueras así, pero yo sí tenía la garantía de que yo me quería quedar tranquilo, de yo lo intento. Sí. Al final, el no ya lo tenías. Es muy importante seguir con lo que tú quieres, y creo que la experiencia de la lesión, que como parece un poco meme, porque como todo el mundo doy cuenta, no, yo era futbolista pero me rompí la rodilla. Todo el mundo dice eso a los 50. Creo que, ya fuera broma, esa experiencia creo que te hizo valorar de verdad, y cuando otros tiraban la toalla porque no habían tenido a lo mejor ese sufrimiento, esa experiencia, tú seguiste luchando y querías realmente obtener ese... La parte de la pasión por el deporte, yo creo que eso también, que no quiere decir que otra persona que se dedica a otra cosa no tenga pasión, pero que la pasión por el deporte, por el fútbol, yo creo que eso tú lo tenías tan latente que al final eso se proyecta y tú mismo has construido tu camino hasta llegar al punto. Yo pienso que, o sea, yo tengo muchos conocidos y muchos amigos que se querían dedicar al fútbol y que querían ser preparador físico de fútbol y que les encanta. Yo considero que yo soy un loco del fútbol. Esa es la realidad. O sea, a mí me apasiona, me encanta y eso, pues eso no te garantiza que ni mucho menos, pero es verdad que yo hice todo lo que pude, o lo que estaba en mi mano, y yo fui viendo un poco de qué forma me podía diferenciar del resto. En ese sentido tuve la suerte de que me pude ir a estudiar fuera, estuve en Estados Unidos, que estuve con una beca precisamente para jugar al fútbol. Eso también te abre mucho la mente, y yo creo que eso tuvo un impacto positivo no solo a nivel de estudios, sino a nivel de personalidad, desarrollo de uno mismo, de estar fuera en otro país, ver cómo entrena otra gente, ver que hay mundo fuera de España. Yo hasta los 21 creo que fue cuando me fui, yo prácticamente no había salido de Sevilla, más allá de algún viaje, ¿no?, con la familia y demás, pero yo siempre era, yo voy a ser preparador físico y si puede ser de Sevilla y aquí sin moverme en mi ciudad, ¿no? Y eso te abre y dices, vale, en España hay 20 clubes en primera división, pero es que en el mundo hay 1.000.000, entonces hay formas de poder acceder a la profesión que no sean entrando en el Sevilla desde abajo y venga a subir. Hombre, al final ahí también va un poquito el sentimiento, ¿no? Y lo que piensas desde chico, ¿no?, tu equipo. Pero al final lo que tú dices que es curioso que no pensabas que querías estar aquí y querías ser de Sevilla y estar en Sevilla,
y al final te ha llevado la vida todo lo contrario, porque yo que me sé tu currículum, porque para eso me lo he estado preparando, Para eso que es que has estado en todos lados. Sí. Has estado fuera, Te has nutrido mucho de todas las culturas. y de muchas culturas también, diferentes, que eso es muy importante. Sí, Pues eso me abrió mucho esa primera experiencia cuando me fui fuera a Estados Unidos. Fui a Holanda también, que fui con la beca Erasmus, pero tuve la suerte de que te vinculaste moví cielo y tierra allí para colaborar con el club de fútbol, aparte de estar estudiando allí. Tuve la suerte de estar con el Vitesse, que es un club de la primera división y que además a día de hoy guardo mucha relación con los que eran mis jefes allí y mis compañeros, que a mí fue la primera vez de trabajar en un club de fútbol profesional. Pero eso, ya te digo, eso fue la primera vez que yo me abrió la mente a decir, no hay miedo hasta afuera. A mí, ya te digo, me encanta Sevilla, tengo pasión por Sevilla, viviría aquí toda mi vida, pero me abrió mucho la mente en cuanto a hay más mundo fuera. Y luego pues es verdad que la vida pues me ha llevado por ese camino, porque prácticamente en estos 8 años en España ha sido donde menos he estado. Paraguay, Arabia, Chipre, Emiratos Árabes, Chipre, en Grecia, que para mí Grecia es seguramente la etapa más importante de mi vida, porque fue el primer club profesional donde yo ya entré trabajando como tal, y además hemos estado 3 veces y para mí es como mi sitio en el mundo después de Sevilla es Atenas, y tengo amigos que son ya para toda la vida de allí, de mi etapa allí. Y luego, bueno, pues cultura muy diferente porque Emiratos no tiene absolutamente nada que ver. Paraguay, la parte de Sudamérica que estuvimos recientemente, pues ha sido una experiencia brutal, la forma que viven el fútbol ellos allí, los típicos vídeos que ves toda la vida de la Copa Libertadores y demás, pues poder vivir esos estadios y demás, pues la verdad que ha sido, para una persona que le encanta el fútbol, pues para mí ha sido un sueño de niño, vamos, que yo era de los que soñaba con ir allí de viaje para poder ir a un estadio de eso y ver ese ambiente, ¿no? Y poder verlo desde dentro, pues ha sido increíble. Y luego sobre todo pues a la hora de conocer diferentes culturas ya fuera del fútbol, diferentes formas de vivir, pues al final eso tiene mucha influencia después en cómo entrenar a esas personas. Pues no tiene nada que ver entrenar a un árabe que está justo haciendo el Ramadán con un griego que tiene una forma de vivir la vida totalmente distinta, ¿no? ¿Y eso cómo es? Quiero decir, tú llegas a un club incluso con una etnia o una cultura totalmente distinta, y tú al final, incluso viniendo de otras culturas, ¿cómo sabes sacar como lo mejor de ti, identificando qué necesita el jugador para sacar el mayor retorno o rendimiento posible de esa persona? Yo creo que cuando llega a un club, cuando llega a un sitio nuevo, yo siempre intento escuchar más que hablar. Es decir, llego y lo que intento es comunicarme mucho con los jugadores, pero también no solo con los jugadores, sino con el sitio en sí. Yo intento no solo ver qué necesita el jugador desde el punto de vista individual, yo necesito entrenar más de esto, del otro, sino aquí cómo vive la gente, qué es lo que motiva aquí a la gente, qué forma de vivir. Los griegos son personas que están en la calle todo el día, que son alegres, que son... Pues tu forma de comunicarte con ellos no tiene nada que ver con otras culturas a lo mejor que son más frías o más... Entonces yo intento como empaparme mucho de la identidad del sitio, de lo que es la ciudad en sí, el país, de qué es lo que les mueve a ellos. Y luego en el club, pues, ¿qué ha funcionado aquí? ¿Qué es lo que ha funcionado? ¿Qué es lo que ha hecho que la gente aquí se emocione y tire para adelante? Y entonces yo lo que intento es hablar mucho con los jugadores. Hablo mucho con la gente que está alrededor, intento el idioma dentro de lo posible, porque es verdad que este idioma es un sitio donde son un poco complejos. ¿Sabes? Emiratos, por ejemplo, por mucho que intente el idioma, pero por ejemplo en Grecia acabé hablando griego y eso, por ejemplo, creo que es algo que te hace que conectes totalmente. Además para ellos es como un honor y están súper agradecidos de que tú estés haciendo el esfuerzo de hablar su idioma y de todo ese tipo de relaciones y de ver cómo viven, y hasta aquí puedo llegar, en otro sitio no me puedo meter en esto porque es un tema más sensible o más. Yo creo que al final es llegar, ver un poco cómo es la cultura allí e intentar tú amoldarte a ellos, no al revés, como tú quieras llegar imponiendo lo que te funciona en un sitio, no te puede, porque funciona en el otro. A nivel, ya hablo de nivel de entrenamiento, de trabajo, la forma de tratar a las personas no tiene nada que ver en un sitio que en otro. El famoso café para todos, para mí no funciona. Me imagino que también te has tenido que encontrar con situaciones en las que sale incluso a lo mejor un staff o lo que sea con el que sí estaban contentos a nivel de equipo, aunque a nivel de resultados ya a nivel empresa no, que no aceptan muy bien como la entrada de uno nuevo, y cómo lidias con esas situaciones para intentar llevártelo a tu terreno y llegar a ser un equipo. Sí, yo creo que ahí, bueno, por un lado, ese tipo de circunstancias ocurren. Llega a clubes a lo mejor donde el entrenador llevaba más tiempo y donde ya, pues evidentemente no había un vínculo solo profesional, sino también personal con ese cuerpo técnico o con ese entrenador. Yo creo que lo primero en ese tipo de casos es siempre
poner en valor lo que han hecho los anteriores, es decir, que no te vean como una amenaza de que tú ahora estás llegando para decirle que es que lo que hacían antes no era bueno y lo que vas a hacer tú ahora es buenísimo, sino siempre evidentemente respetar mucho lo que había antes y en ese sentido no querer... Yo pienso que no se puede llegar queriendo ni imponer ni demostrando que es que yo soy el que te voy a ti a cambiar la vida, sino tú qué necesitas y yo estoy aquí en un segundo plano simplemente para ayudarte a lo que tú necesites. O sea, yo estoy a tu disposición. Yo creo que el mayor clic del jugador es cuando el jugador entiende que realmente tú estás ahí para ayudarlo. Cuando el jugador entiende que es que este tío se preocupa por mí, no solo de el campo, sino de estar bien en casa. Una relación al cuando final. Tú tienes cuando tú formas esa relación, no estoy hablando de que te tengas aquí con el de copa porque son cosas totalmente diferentes, pero que el jugador sienta que tú te preocupas por él porque él sea mejor y que no es un tema de ego de yo quiero demostrar aquí que soy el mejor preparado físico y que soy el que entrena mejor que el que tú tenías antes y tú hazme caso a mí, que lo que yo te diga. Cuando el jugador entiende que este es lo que le importa, que yo esté bien, que yo mejore, que yo creo que ahí es cuando tú consigues realmente generar ese vínculo y ya no solo cuando sale un staff anterior, sino también con el jugador, por ejemplo, que no juega, ¿no? Al final el jugador que no juega y está enfadado con el entrenador, que es con el que tú vas. Pero a la vez está enfadado contigo porque él te ve como que tú eres parte de... Yo no juego porque este no quiere, pero tú tampoco haces nada porque... Entonces cuando el jugador tú le haces ver como que tú no eres un enemigo, evidentemente yo vengo con el entrenador pero que nosotros lo que queremos es que tú estés lo mejor posible y yo lo que quiero es ayudarte lo máximo posible para que tú consigas convencer al entrenador de que el que tiene que jugar es tú, ¿no? Ese tipo de relación, ese tipo de conversación que parecen que muchas veces se obvian, yo pienso que hay que tenerlas y además tenerlas frontalmente, de forma honesta y sincera y sin que nadie tenga como miedo a decir lo que... Porque muchas veces se evitan ese tipo de conversaciones, ¿no? A ver si va a pensar que yo... Comunicación, ¿no? Exactamente, al final es un tema de comunicación todo. Y al final es muy importante la parte de la psicología en un preparador físico, que parece que no, aparte que los clubes ya tienen psicólogos de hace tiempo y todo, pero que a ver, todo de parte dentro del mismo staff, todo, de médico hasta el preparador físico, juega un papel súper importante psicológicamente dentro del rendimiento de cada jugador. Ayer justo veía una entrevista de un podcast, Note Project, que no sé si lo conocéis, y estaba un psiquiatra que se llama José Luis Marín, si no me falla la memoria, y decía como hablaba más bien del concepto de salud, que yo creo que la salud al final está muy vinculada al deporte en sí y que debe estar como todo engranado. Entonces, en esa parte, ¿qué piensas tú realmente como que es la salud ideal? O ideal no, en plan, ¿qué tipo de variables se trabajan con lo que sería un jugador? Y la parte de la autoestima, ¿cómo influye en todo eso y cómo lo aplicas tú desde el deporte? Porque también el deporte está muy relacionado con la parte de autoexigencia, que al final es un lenguaje o diálogo interno a veces no tan sano. ¿Cómo crees que se enfoca eso? A ver, yo pienso que cuando hablamos de salud es una salud global, que incluye tanto la parte física como la parte, incluso me metería en la salud desde el punto de vista táctico, técnico, del juego, pero sería una salud global, dentro de la cual está por supuesto la salud mental. Yo pienso que la salud mental probablemente sea la más, no sé si importante o la que más influencia tiene sobre el rendimiento final, evidentemente estando en unos niveles de salud mínimamente óptimos en todos los demás, pero es verdad que si no hay una salud mental real, lo demás yo considero que es muy difícil que funcione. Si no funciona la cabeza, tú puedes estar muy bien físicamente, tú puedes ser muy bueno jugando, te puedes interpretar muy bien el juego, pero si tú no estás bien contigo mismo y tú no tienes ese nivel de motivación, ese nivel de autocontrol, es difícil que las cosas funcionen. A día de hoy, la salud mental considero que es más importante si cabe, porque tenemos un factor que no teníamos antes, que son las redes sociales, algo que los jugadores consumen a diario y que el que te diga que no le afecta te está mintiendo. Es decir, los jugadores, no, yo leo pero a mí no me afecta. El jugador al final se ve influenciado y el propio técnico se ve influenciado. Es decir, yo intento no leer, cuando estoy en un país intento no leer, porque si tú lees por qué no juega Menganito subconscientemente, la siguiente vez que tienes que tomar esa decisión estás pensando, la presión mediática. Exactamente, entonces te condiciona al final. Al final te condiciona porque es mucho ruido alrededor y el ruido nunca es bueno y además no son opiniones claras, es ruido y eso te distorsiona un poco. Entonces
con respecto a los jugadores, yo pienso que cada vez más los jugadores están teniendo psicólogos, tanto por parte del club. Nosotros hemos tenido la suerte de trabajar con Miguel Morilla, que es un psicólogo de aquí de Sevilla, que tiene una experiencia dilatadísima en fútbol, ha trabajado muchísimos años en Sevilla y en muchos otros clubes, y con nosotros siempre ha estado dentro del cuerpo técnico. Y él, por ejemplo, también lleva muchos deportistas de forma individual. Yo tengo muchos jugadores con los que sigo colaborando que tienen su psicólogo, y creo que cada vez, gracias a Dios, pues se le da más importancia a toda esa parte y se intenta cuidar más esa parte, porque al final eso también es entrenar. Es decir, hay que entrenar la mente también, no solo entrenar lo que haces en el campo, sino entrenar para las situaciones que te vas a ver en el campo y para un poco gestionar todo. Que se nota, porque tú veas, hablando de fútbol, tú veas jugadores, tú dices cómo cambia el chip de un momento a otro, que te lo ve con la sonrisa, cuando te lo ve con la cara triste, tú dices que parecen otros jugadores. Caso que podemos destacar este año es Rafinha, ¿no? El cambio que ha dado, y él mismo destaca que no se sentía valorado y que mentalmente no estaba bien, y el nuevo entrenador o el equipo, porque todo influye, el staff, le ha hecho cambiar ese chip mental y está haciendo un temporadón, y el jugador es el mismo. Y eso se nota mucho. Entonces la salud mental, como comentaba, hay que destacarla mucho en el deporte. Y en todos lados, te diría. La salud mental es vital, y afortunadamente ya como que se le está dando mucha más visibilidad, que antes era un estigma, un tabú, esto es para locos, y esto es la clave y la esencia de tú poder sentirte como la mejor versión de ti mismo. Que al final, para tú dar tu mejor versión, tienes que estar bien contigo mismo. Y antes pues parecía que te tienes que conformar como estés. Bueno, pues si estás mal, pues tú sabrás lo que tienes que hacer. Incluso tú también como apoyo para los jugadores, al final es súper complicado, porque también eres como una esponja emocional todo el rato, y tú también eres una persona humana. Entonces, cómo se gestiona todo eso es complejo también. Hombre, para mí al final yo también vivo situaciones evidentemente de tensión, de presión y de momentos difíciles, digamos. Yo soy una persona que intenta relativizar todo mucho, entonces cuando llego a situaciones de estar un poco límite, donde está uno hasta arriba ya y dice no aguanto más, y pues yo intento siempre poner todo en contexto con respecto a la vida, no respecto al deporte. O sea, digo, bueno, estoy haciendo el trabajo que he soñado toda mi vida, estoy viviendo en un país con mi pareja, que estamos viviendo un sueño también de vida en otro sitio, estamos conociendo, entonces intento como que eso que parece que es el mundo, al final no es el mundo, al final es un granito. Entonces intento mucho relativizar ese sufrimiento, hasta qué punto, o sea, está bien sufrir y se puede estar triste, pero hasta qué punto, con qué magnitud le doy a eso, intento siempre llevarlo a un poco a la casa. En ese sentido, a mí me decían siempre una frase, que ni lo bueno es tan bueno, ni lo malo es tan malo, que hay que tener la cabeza y los pies siempre en la tierra, y hay que saber en qué momento cómo tomártelo, ¿no? No puedes exagerar porque es malo. Y eso se nota mucho en las personas. Ahí tendemos como mucho, yo con mi psicólogo lo hablo muchísimo, y de hecho lo he trabajado bastante a nivel de terapia cognitiva conductual, que tendemos como a catastrofizar las consecuencias de las situaciones. Y es como cómo podemos traer, como tú dices, ¿no? En plan, traer un poco a la realidad las consecuencias, vamos a lidiar con todas ellas, a ver qué pensamos, y luego ya aprender a relativizar que si pasase, oye, pues seguro que estamos capacitados, y intentar desarrollar esa fortaleza y confianza en uno mismo, que es fundamental. O sea, que ahí súper bien. Yo tengo una duda también, en plan, para ver tú qué piensas, porque es verdad, como que hablamos mucho de fútbol y demás, y poco a poco el tema del fútbol femenino también está como cogiendo bastante impulso, por así decirlo. ¿Tú más o menos cómo ves el escenario de toda esa parte? Bueno, o sea, el escenario es un tema complejo. A ver. Complejo, cuidado. Pero no, a ver, sinceramente, el fútbol femenino, o sea, ha existido siempre, porque mujeres jugando al fútbol ha jugado toda la vida, pero antes es verdad que había como ese estigma también de que como que era un deporte solo de hombres, que las mujeres no pueden jugar al fútbol. Eso yo creo que ya pues cada vez menos va desapareciendo. Lo que sí es verdad que hay un desarrollo desde el punto de vista del fútbol masculino mucho mayor, porque lleva mucho más años, y porque bueno, el deporte se ha desarrollado mucho más en la parcela masculina. El fútbol femenino está, el fútbol femenino profesionalizado como tal, está prácticamente recién nacido, entonces todavía pues hay una gran diferencia entre lo que es el fútbol masculino y todo lo que engloba a nivel no solo del deporte en sí, pero sino todo a nivel empresarial, todo lo que hay alrededor, con respecto a los recursos. Al final es industria, creo yo. Claro, lo que es la industria del fútbol femenino es mucho más pequeña, por lo menos a nivel mundial general, digamos. Hay países, yo cuando jugaba en Estados Unidos,
mucho más importante el equipo de fútbol femenino que el equipo de fútbol masculino, porque al final el fútbol masculino, allí pues hay 4 o 5 deportes que están por encima, como es el fútbol americano, mientras que el fútbol femenino sí era entre los femeninos de los más importantes. De las mejores selecciones del mundo. Entonces en España pues ya tenemos selección campeona del mundo y una liga que está profesionalizada, pero evidentemente las condiciones que tienen esas futbolistas pues no son acordes, digamos, a su nivel de implicación con el deporte, como ocurre en muchos otros deportes, por ejemplo minoritarios, donde hay una implicación totalmente profesional, es decir, totalmente dedicarle muchísimas horas, de entrenar todos los días, o sea, es su trabajo, pero su compensación como trabajadores no es la que se equipararía a otro tipo de deporte o a otro tipo de deportistas, en este caso masculinos en fútbol. Pero bueno, eso al final para mí no es más que un tema de oferta-demanda, de que el mercado hace que, bueno, si el fútbol femenino algún día llega a mover la cantidad de dinero o la cantidad de gente que mueve, pues probablemente eso vaya subiendo. Ya de por sí ha subido bastante con respecto a lo que era antes, pero es verdad que, o sea, que esto no es un tema de profesionalidad, porque son deportistas profesionales, eso está claro, pero la realidad es que también es deportista profesional una acróbata y va a los Juegos Olímpicos y se las ve justitas para poder ir a los Juegos Olímpicos y con las ayudas que... Pero claro, al final, ¿cuánta gente está visualizando, viendo esa competición? Yo entiendo que cada vez más. Si llegará alguna vez a equipararse, pues no lo sé, porque es que hay ya una deuda de muchísimos años con respecto al fútbol masculino y lo que mueve el fútbol masculino, pero lo que es seguro es que va en progresión y que va hacia arriba, y todo lo que suba pues será bueno para el fútbol y para todo el mundo, ¿no? Sí, yo creo que cada vez más lo que tú dices al final se está posicionando mucho mejor. Incluso en Netflix hace poco veía, no recuerdo el nombre del documental, del tema del Barça, de jugadoras y tal, y al final como que poco a poco también se le está dando un poquito a nivel de industria más visibilidad, que yo creo que es la clave para entender que también pueden tener su espacio y su pequeño entorno, ¿no? Y, bueno, pequeño entorno equiparativo, eso. Ya me invento palabras, pero eso. Justamente, y ya por lo que comentaba, también podríamos abrir un melón de que ¿cuál es el sueldo normal? ¿El de la futbolista o el de los futbolistas? Porque en mi opinión el sueldo normal no es el de los futbolistas. Me pasa que al final esto es un negocio, que al final esto es oferta y demanda, entonces es un melón por abrir complejo. Eso es complejo porque al final tú también tienes que mirar cuánto generas, ¿no? Es como el tema de las influencers. Es que al final es un negocio. O los influencers, es un mercado. Esto es una empresa privada. Sí. Estaríamos hablando de otra cosa si estuviéramos hablando de empresas, o sea, de servicios públicos, si estuviéramos hablando de una industria pública, pero en el caso de la empresa privada es que yo no considero que una persona gane mucho o gane poco. Yo considero que gana lo que le pagan, claro, que está en base a lo que... O sea, pienso que ninguna empresa es lo suficientemente estúpida como para pagarle de más a nadie. O sea, le pagan lo que consideran que es suficiente para ellos generar beneficio. Entonces, el fútbol profesional, sabemos todos que los sueldos de los jugadores pues son altos, pero son altos porque generan esos sueldos. Es un mercado. Por tanto, para mí son sueldos justos, porque si son lo que generan... Ahora, ya nos podemos meter en otro debate si en otras profesiones que tienen una importancia vital, como pues un médico, pues si ganan lo suficiente para la responsabilidad que tienen y para el servicio que le dan a la sociedad. Totalmente. Eso es otro debate, que es un debate largo y que puedo estar de acuerdo en que... Pero si yo gano mucho o poco como preparador físico de fútbol con respecto a lo que gana un preparador físico de otro deporte, pues si lo estoy ganando o si un jugador está ganando más que otro deportista es porque lo está generando y porque lo pueden pagar, porque al final es un mercado privado y se paga, ¿no? Entonces yo en ese sentido es como lo veo, ¿no? O sea, no pienso que, ya te digo, yo el tema de los salarios, siempre que desde el punto de vista privado, no pienso que haya salarios altos y salarios bajos. Pues nada, pues muchísimas gracias, Seba. La verdad que creo que hemos echado un ratito muy bueno y hemos aprendido un montón de detalles de lo que es dentro de un staff técnico y de todo
la característica que puede tener un preparador físico, que como has comentado varias veces, no solo es poner a correr a los jugadores y que estén en forma, ya nos hemos dado cuenta que no, que tiene mucho más allá. Muchas variables. Y espero que hayas disfrutado. Sí, yo ahí, Sebas, te quería preguntar también si en algún momento tú quieres dar algún mensaje en cuanto a la importancia del tema de tu trabajo. No, o sea, quiero decir, la importancia de tener en cuenta lo importante que son todas las variables que tú tocas dentro a la hora de hacer deporte, todo lo demás. Y también por curiosidad me gustaría preguntarte qué es para ti, si me tuvieses que dar una definición de deporte. ¿Qué es el deporte en sí? Porque estoy preguntando cosas muy random hoy, pero porque ayer justo estaba viendo un par de entrevistas y demás y dependiendo de la persona que al final se le entrevistaba, como que te daba una definición y tal, pero no sé para ti realmente qué es. Supongo que también estará vinculado por la parte emocional y demás, pero así a modo de lo que se te venga, por así decirlo. A ver, es que definición de deporte hay la que es para ti, aunque sea de calle. Para mí el deporte es una pieza fundamental de mi vida. Para mí el deporte es una forma de superarse a sí mismo, una forma de autoexigencia, de automotivación, evidentemente todos los beneficios positivos que produce a nivel mental y lo que es, pero yo me quedaría un poco con eso, ¿no? Es una forma como de ponerse a prueba uno mismo, ¿no? Y de intentar ser mejor. Yo al final pienso que en la vida uno tiene que intentar ser la mejor versión de uno mismo, tiene que intentar buscar esa, si lo quieres llamar, excelencia o mejoría, ¿no? Como lo queramos llamar, y el deporte es como un ejemplo de al final cuando tú haces un deporte tú intentas hacerlo lo mejor posible. Pues igual que intentas hacerlo lo mejor posible en deporte, tienes que intentar hacerlo lo mejor posible en todas las facetas de tu vida, ¿no? Entonces para mí un poco es un ejemplo, una lección que puedes aplicar en la vida, que es intentar ser lo mejor posible, no solo como deportista, pero sino como, al final, como persona, que yo creo que eso es lo más importante. Yo siempre digo que no se puede ser buen profesional sin ser buena persona. Totalmente. Eso es imposible. Entonces, creo que al final el deporte te invita un poco a eso, a tú intentar ser la mejor versión posible de ti mismo y eso aplicarlo también en... Que nada, pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Sebas. Que hemos disfrutado aquí también de este ratito bebiendo agua Vilas del Turbón, agua aragonesa. Haciendo patrocinio así sutilmente. Está muy rica. Está rica. Te sabe a... Tiene algo, ¿no? Me nota. Tiene algo. Así que nada, muchísimas gracias a todos. Y ya sabéis, seguidnos, darle like y nos vemos en el siguiente capítulo. Así que nada.